Y bueno, bienvenidos a todos. Esta es la primera charla del ciclo que estamos ofreciendo dentro de la Fundación del Centro de Rehabilitación Belle Époque, y nos parecía importante empezar con algunas nociones generales en materia de legislación, en materia de discapacidad, y por supuesto también plantear la importancia de las organizaciones no gubernamentales en temas de discapacidad y su rol que desempeñan actualmente, ¿sí?, para tratar la temática en materia de discapacidad. Eso va a ser un poco el centro de mi charla. La verdad que está lejos de ser un seminario, una conferencia, ni mucho menos, simplemente plantearles algunas cosas a ustedes para que podamos conversar acerca de esta problemática. Bueno, en primer lugar, una de las primeras leyes que yo estuve buscando y encontré en materia de discapacidad es una ley que se sancionó en 1950, que es la 13.926. Ojo, no quiero ser muy técnico, sino quiero ser un poco más coloquial. Esta ley que se sancionó en 1950, que es la 13.926, es una ley que se llamaba o que se denominó Ley de Protección de la Discapacidad, ¿sí? Esta ley estaba dirigida para personas ciegas y ambimiopes, ¿sí?, y tenía como principal objetivo o finalidad, ¿sí?, que se les ofreciera a través del Estado Nacional o la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que dependía del Estado Nacional en ese momento, una serie de concesiones en materias de kioscos y diarios o puestos diarios de revista, y se fomentara también, por supuesto, los trabajos, por supuesto, aquellas personas que reunían determinados requisitos de idoneidad suficiente para las personas que tuviesen ceguera o que tenían problemas, ¿sí?, de ambliopes. Así era la ley. No, me llamó mucho la atención que esa ley, que era de apenas 8 artículos o 9 artículos, que se sancionó en el año 50, como una de las primeras que trataba específicamente la discapacidad. Y por supuesto, es una ley que estaba dirigida exclusivamente al tema de la persona ciega o las personas que padecían problemas en la visión, como pueden ser los que padecían como ambimiopes. Esa ley fue modificada en el año 81 más precisamente, por la ley que nos rige actualmente, que es la 22.431. Esta ley 22.431 fue sancionada el 16 de marzo. Esta ley tenía como finalidad, ¿sí?, obviamente, cuando hablamos de ley estamos hablando de un decreto de ley, porque en ese momento el Congreso no estaba en funcionamiento, ¿no? Esta ley fue sancionada por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí?, son los famosos decretos de ley. Esta ley tenía como finalidad asegurar a las personas discapacitadas, ¿sí?, determinada atención en la salud o su salud, ¿sí?, la educación de la persona que padecía de determinada discapacidad, como así también la seguridad de la persona que tenía la discapacidad, tendiente, por supuesto, a asegurarle una igualdad de oportunidades y tratar de equilibrar aquellas desventajas que la propia ley reconocía que tenía la persona con discapacidad. Obviamente son terminologías que la verdad que a esta altura del partido, ¿sí?, suenan un poco chocantes, pero esa ley 22.431 tiene ciertos términos que no están adecuados con la actual realidad que se escucha en materia de discapacidad, ¿no? Hoy estamos mucho más acostumbrados a hablar de personas con capacidades diferentes, en lugar de hablar de una persona con discapacidad, pero bueno, esa ley sancionada en aquel momento, en el año 81, ¿sí?, utilizaba determinado lenguaje, sí, por supuesto, que estaba asociado a esa época y no refleja la actualidad. Bueno, como decía, esta ley 22.431 es la primera ley que también tiende a proteger a la persona con discapacidad y tiene como ese propósito asegurar determinadas prestaciones en materia de salud, de educación y de seguridad social. Indudablemente que también hay un punto importante cuando se sanciona esta ley, es un poco definir la discapacidad. En ese momento, sí, lo que se llama discapacidad, la ley lo define como aquella alteración funcional prolongada, ¿sí?, o permanente, desde el punto de vista físico o psíquico o mental, ¿sí?, que no le permite a la persona, en virtud de su sexo y de su edad, tener determinado relacionamiento social, familiar o de integración, ¿sí? Es un poco la definición que trae la ley, ¿sí?, y la repito para que la tengamos en cuenta. Es aquella persona que
padece una alteración funcional permanente o prolongada, físico-mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Obviamente esta definición de discapacidad no pareciera muy actual, ¿sí? Y todavía no hubo ningún tipo de revisión respecto a esto, teniendo en cuenta que si uno interpreta cómo está redactado, daba la sensación de que deben reunir determinados requisitos para ser considerada una persona, ¿sí?, con discapacidad. Sin embargo, como ustedes sabrán, hoy se usan otro tipo de terminología para definir una persona con discapacidad. Y la relación, cuando hablamos de discapacidad, no hablamos de incapacidad, ¿sí? Discapacidad e incapacidad son conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Esta ley, la 22.431, por supuesto también creaba la Agencia Nacional de Discapacidad. Esta Agencia Nacional de Discapacidad es el organismo del Estado, ¿sí?, que estaba dirigido a formular políticas en materia de discapacidad, a los efectos de poder asegurar que estas personas que tienen cierta discapacidad puedan potenciar su transformación y su inclusión en la sociedad. Esta Agencia Nacional de Discapacidad es una agencia que depende de la Secretaría General de la Presidencia, por supuesto, del Poder Ejecutivo Nacional, y es el organismo rector en materia de discapacidad que tiene como propósito, ¿sí?, promover determinadas políticas en materia de discapacidad, fomentando, por supuesto, la integración de toda índole laboral, social, educativa de las personas con discapacidad. En la ley también se define cuáles son los principales propósitos que tiene el Estado en materia de discapacidad. Bueno, uno de ellos es, obviamente, tender a la asistencia mediante mecanismos de rehabilitación integral de la persona que sufre o que padece la discapacidad. No es un término sufre o padece, sino que tiene una discapacidad, ¿no? El Estado, obviamente, tiene que promover, ¿sí?, políticas tendientes a que la persona que tenga posibilidad de la rehabilitación, así hacerlo. Obviamente también el Estado debe promover regímenes especiales en materia de seguridad social para las personas con discapacidad, políticas especiales, por supuesto, en materia de empleo, y asimismo la ley, vamos a encontrar que aseguraba esta ley que por lo menos el 4% de la dotación de los empleados del Estado Nacional, como así también de las empresas descentralizadas del Estado, ¿sí?, dieran ocupación a las personas que tuviesen discapacidad, indudablemente si reunían los determinados requisitos de idoneidad suficientes para desempeñarse en los cargos, ¿sí? Este objetivo del Estado Nacional en materia de educación y de materia de empleo tendía, por supuesto, a que la persona con discapacidad tenga la posibilidad de poder emplearse y, por supuesto, satisfacer sus necesidades, ya sea económicas, financieras y, por supuesto, de integración en materia laboral. Y, por supuesto, el Estado también tiene como propósito y como objetivo promover la formación, ¿sí?, o la capacitación profesional a las personas que tienen discapacidad. También en materia de salud, el Estado tiene una obligación, por supuesto por ley, por esta ley que yo mencioné antes, la 22.431, que es, no sé si alguna vez alguno de ustedes haya escuchado, aquellos talleres protegidos terapéuticos. Esos talleres terapéuticos protegidos tenían como propósito la rehabilitación integral de la persona con discapacidad, por supuesto que requieren, ¿sí?, alguna rehabilitación particular, ¿no? También en materia de salud, el Estado, también en la ley esta se promovía aquellos hogares, ¿sí?, para internación, ya sea parcial o de manera permanente, ¿sí?, para aquellas personas que no podían ser, ¿sí?, contenidas en el grupo familiar, y por supuesto en estos hogares, ¿sí?, se les daba participación a aquellas personas jurídicas que tenían que ver, que eran entidades sin fin de lucro, ¿no? Esto también es importante porque el Estado tiene un compromiso de favorecer a las personas con discapacidad y a utilizar todos aquellos medios y remedios necesarios para poder, ¿sí?, darle, ¿sí?, asistencia en materia de salud. También encontramos que en materia digamos, de seguridad social, ¿sí?, hay políticas que el Estado también promueve para las personas con discapacidad, ya sea para la obtención de determinados subsidios, préstamos o incluso regímenes especiales
de jubilaciones o de pensiones incluso, como así también regímenes especiales en materia de asignaciones familiares para aquellos padres que tienen hijos con discapacidad, cobran un diferencial con la persona, ¿sí?, con respecto a otros hijos. Esos son los principales propósitos que la ley le consagra al Estado, y por supuesto el Estado de alguna manera intenta o trata hacerlos a través de la distinta legislación. Es importante también ver algo que por ahí algunos de ustedes conocen, o muchos otros no, que es el certificado de discapacidad, ¿no? Me parecía importante que también, ¿sí?, mencionemos que la ley 22.431, ¿sí?, y su modificatoria, creó lo que se llama el Certificado Único de Discapacidad, ¿no?, que es el CUD. Este Certificado Único de Discapacidad es aquel documento que te expide, ya sea la agencia o a través de los distintos servicios de salud de las provincias respectivas, ¿sí?, por supuesto, a través de una junta evaluadora que evalúe la persona que tiene una discapacidad o no. Este certificado único de discapacidad prueba y acredita, ¿sí?, que la persona padece una discapacidad, y por supuesto eso le da derechos, ¿sí?, y de determinadas prerrogativas o franquicias en virtud de la discapacidad que esa persona posee. El certificado de discapacidad, único de discapacidad, no solamente determina la clase de discapacidad o el tipo de discapacidad que una persona posee, sino también su grado, su extensión y los antecedentes, y una serie de información vinculada con la discapacidad que la persona padece. Por otro lado, es importante también señalar que recientemente, mejor dicho, hace unos años, se dictó una ley 27.269, ¿sí?, que esa ley establecía la obligación de que cuando se tratara de un certificado único de discapacidad, también se le diera a la persona con discapacidad o que tiene una discapacidad cuáles son los principales derechos que posee para poder ejercitarlos. Bueno, estas son las tres leyes que yo encontré más sustanciales, más importantes. Obviamente hay decretos reglamentarios y también hay otras resoluciones dictadas por distintos organismos que tienen que ver con la discapacidad, ya sea en materia de salud, en materia de seguridad social, en materia de programas de empleo u otras de tipo normativo, pero lo importante destacar es lo siguiente, que esa primera que yo le mencioné data de 1950, que es una ley muy escasa, a pesar de que se llama Ley de Protección de la Discapacidad, advierto que solamente hacía referencia a las personas que tenían problemas con la visión, para las personas que tenían, por supuesto, ceguera y miope, lo cual era una ley muy escasa y que no daba cobertura a muchas otras personas que en ese momento también padecían, o tenían, mejor dicho, discapacidad. Esta ley 22.431 es una ley mucho más integral, ¿sí? Se llama de protección de los derechos de las personas con discapacidad. No solamente establece cuál es el propósito o la finalidad de la ley, sino que además define a la discapacidad. Desde mi punto de vista y desde mi observación, lo hace de una manera no ajustada a estos tiempos. Incluso usa terminología, ¿sí?, que yo me permito, digamos, cuestionar. Por ejemplo, como yo les mencionaba antes, en un segundito que voy a volver a referirme a ellas, ¿sí? Nada, menciona que obviamente la persona que tiene una alteración funcional o permanente, pero que dice que implique desventajas. Y la palabra desventaja, ¿sí?, yo no creo que sea adecuada para definir una persona que tiene discapacidad o una discapacidad, ¿sí? Por el contrario, ¿no? Hemos aprendido que las personas se las llama con capacidades distintas y por ahí tienen otros sentidos totalmente diferentes que las personas que nosotros llamamos comunes o que no tienen ningún tipo de discapacidad. Esa definición me parece un poco anticuada y que no se ajusta a la realidad, ¿no? O sea que independientemente que alguno padece alguna disfuncionalidad, ¿sí?, y que le impide un desarrollo normal, sin embargo es un tema bastante cuestionable, ¿no?, eso de una desventaja o ventaja entre sí. Y también me parecía muy importante, ¿sí?, en esta primera charla, por supuesto, de carácter general, mencionar la importancia del certificado único de discapacidad, ¿no? Porque no solamente, ¿sí?,
permite probar y acreditar, sino que también es un mecanismo por el cual la persona que tiene discapacidad puede ejercer determinados derechos sin que nadie se los pueda cuestionar, y puede ser utilizado en todo el país y nadie le va a cuestionar que esa persona sí padece o tiene esa discapacidad. Obviamente, cuando hablamos de discapacidad, no solamente hablamos de discapacidad física, sino por supuesto también tenemos que incluir en ese concepto, en esa definición de discapacidad, ¿sí?, aquellas personas que tienen discapacidad mental o psíquica, ¿sí?, que esto es muy importante, ¿sí? El común denominador de la gente está acostumbrado, por supuesto, a analizar la discapacidad o relacionarlo a una discapacidad física. Sin embargo, hay muchas personas que tienen discapacidades no físicas, sino psíquicas o mentales, que también son consideradas personas de discapacidad y pueden ejercer la defensa de sus derechos y tramitar y tener determinadas prerrogativas en función, ¿sí?, de su inserción. Esa es la ley, como yo decía, el marco normativo fundamental. Ahora, desde mi punto de vista es un poco escueto y, como se señalaba antes, bastante, teniendo en cuenta, nada, que es una ley que data del año 81 y a pesar de que sufrió, sí, modificaciones posteriores que están incorporados al texto de esa ley 22.431, ¿sí?, hay terminología para mí impropia que no se ajusta a la actualidad. ¿Y qué es importante, me parece a mí? ¿Sí? No solamente las definiciones o la finalidad, no, sino que realmente se creen mecanismos o institutos que aseguren, ¿sí?, el ejercicio de determinados derechos protectorios a la persona que padece la discapacidad o que sufre la discapacidad. Como ustedes sabrán, hasta hace no mucho tiempo había determinadas barreras arquitectónicas, ¿sí?, que le impedían a una persona poder desplazarse, movilizarse con determinada, ¿sí?, normalidad, y después las distintas provincias o municipalidades fueron dictando normativas o legislaciones tendientes a que se corrijan esas barreras, ¿sí?, arquitectónicas que impedían la circulación, en materia de edificios, en materia de veredas, en materia de transportes. Ustedes recordarán que antiguamente había muchos medios de transporte como colectivos, ¿sí?, o trenes que no le permitían a una persona que tenía silla de ruedas poder acceder con normalidad, ¿sí? Y después se dictaron, ¿sí?, normativas de la Secretaría de Transporte donde obligaba que, ¿sí?, donde se obligaba que las personas que tuvieran un piso más bajo o tuvieran mecanismos de rampas para poder acceder, ¿sí? Indudablemente que la sociedad fue tomando, mejor dicho, no solamente la sociedad, sino que el Estado o la sociedad exigía y peticionaba al Estado para que dictaran normativas o resoluciones o imponga políticas, ¿sí?, tendientes, obviamente, a asegurarle la igualdad de oportunidades y la igualdad de ejercicio de derechos. Por supuesto que existen en materia educativa, en materia laboral, ¿sí?, en materia de salud, todavía hay muchas cosas por hacer y muchos derechos para asegurar, como así también en materia de la seguridad social, ¿sí? Por más que la ley esa que yo les mencioné a ustedes tiene buenos principios o buenos enunciados, ¿sí?, no son a veces normas de carácter operativo, es decir, que no se aplican directamente, sino tiene que a veces, ¿sí?, tener que peticionar y poder ejercer, obviamente, a través de acciones judiciales, amparos o presentaciones ante las diferentes autoridades. ¿Hasta ahí me escuchan bien? ¿Y se me ve bien? Perfecto. Bueno, era un pantallazo general que yo quería ofrecer sobre el tema de discapacidad, el marco normativo sobre el cual se asienta, ¿sí? Y ahora me parecía importante relacionarlo con este segundo tema que tiene que ver con el tercer sector o las organizaciones no gubernamentales u ONGs o las organizaciones de la sociedad civil, como se las denomina, ¿no? Y yo después lo voy a relacionar también con el tema de la discapacidad. Como ustedes saben, hay una clásica definición de sector primario, sector secundario y tercer sector, ¿sí? En el sector primario encontramos el Estado nacional, provincias, municipios, ¿sí?, o entidades autárquicas.
pero está considerado eminentemente como el sector público, el primario. El sector secundario o segundo sector está considerado normalmente que lo integra la empresa privada, ¿sí? O la sociedad privada en general, ¿no? Y después, ya hace muchos años, empezaron a surgir entidades que integran un tercer sector que se las denomina ONGs, comúnmente organizaciones no gubernamentales, que también se los denomina internacionalmente como organizaciones de la sociedad civil, OSC. Yo me voy a detener principalmente en este tercer sector que irrumpió con mucha fuerza hace muchos años, ¿sí? En términos generales, y después lo voy a relacionar con el tema de la discapacidad. ¿Qué son las ONG? Bueno, las ONG, como su nombre los denomina, son organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Normalmente su forma jurídica de estas ONG son asociaciones civiles sin fines de lucro, o fundaciones, me imagino que deben haber escuchado estos términos de fundaciones o asociaciones civiles, ¿sí? Que son aquellas ONGs que están institucionalizadas o que tienen una forma jurídica. Por supuesto, hay otras ONGs, ¿sí? Que no tienen estructura jurídica legal, ¿sí? Y que funcionan igual y que cumplen su propósito. ¿Qué es lo importante de este tercer sector? Es fundamentalmente la finalidad por el cual se conciben o los objetivos o el objeto que tienen. La finalidad de las ONGs, y particularmente en materia de fundaciones o asociaciones civiles, son el objeto que es de bien común y tiene por finalidad el interés general. ¿Sí? Estas instituciones no persiguen fines, ¿sí? Privados, particulares, individuales, sino tienen como propósito fines o de intereses más colectivos. ¿Sí? Estas instituciones que forman el mundo del tercer sector, que tradicionalmente se las conoce como organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Tienen algunas características particulares, las que están, por supuesto, constituidas formalmente como persona jurídica, que el objeto tiene que ser de bien común, no tienen ánimo lucrativo, ¿sí? Necesitan autorización para poder funcionar por parte del Estado, y por último, no deben subsistir de las asignaciones estatales, ¿sí? Este punto es importante. ¿Por qué no deben subsistir las asignaciones estatales? Porque para eso está el Estado. Cuando el Estado promueve, ¿sí? Obviamente que también tiene idénticas finalidades y propósitos que las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Que es el bien público o el interés general, no el interés individual. El Estado cuando lo hace, ¿sí? Si lo hace con fondos, no necesita recurrir a organizaciones no gubernamentales. Es por eso que el viejo Código Civil y actualmente el Código Civil y Comercial establecía esos requisitos, que no dependa de la subsistencia del Estado, ¿sí? Que tenga autorización estatal para funcionar y por supuesto no tenga ni lucrativo y tenga el objeto de bien común, ¿no? Obviamente, respecto al objeto de bien común, hubo sumamente discusiones respecto de cuál es el objeto de bien común, porque lo que puede parecer a algunos un bien común no puede ser para todos, ¿no? Indudablemente, detrás del bien común también pueden esconderse determinados, ¿sí? Bienes particulares que la suma dan un concepto de bien común. A raíz de eso, bueno, hubo mucha jurisprudencia, doctrina que trabajó sobre la noción de bien común, no me voy a extender demasiado, pero obviamente el bien común está definido como aquel que es para todos, ¿sí? Y aquel que alcanza a todos y que no está sujeto a un grupo particular. Bueno, como yo les decía, estas organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Han irrumpido ya hace 50 años o 60 años y mucho más, obviamente. Está mal, me imagino que ustedes las conocen. Tenemos universidades, colegios, centros de investigación científica, comedores escolares, comedores, cooperadores escolares, colegios, bueno, todo un sinfín de instituciones, ¿sí? Que son no gubernamentales, que empezaron a desarrollar una serie de actividades, aquellas cuestiones que no tenían que ver con el mercado, que no tenían que ver, ¿sí? Con la finalidad lucrativa propia de una empresa, ¿sí?
no son conceptos que se oponen, sino son conceptos que se complementan. De esta manera encontramos que, ya sea el sector primario, que es el Estado, más el sector segundo, que es la empresa privada, y el tercer sector, que está compuesto por las organizaciones gubernamentales que promueven el bien común, esa actuación conjunta de estos tres sectores, ¿sí?, hacen y promueven una sociedad de bienestar mucho más justa, por supuesto, ¿sí? Por lo menos eso es desde el punto de vista teórico. Muchas veces no se logra y otras veces se puede lograr un poco más. ¿Y por qué yo quería plantear este tema de las organizaciones no gubernamentales? Es por la importancia que tienen hoy en la sociedad, ¿no? No sé si alguno de ustedes trabaja o ha trabajado o está vinculado, relacionado con organizaciones gubernamentales, ¿sí? Pero es muy común, ¿sí?, por lo menos para mí, no digo que sea para todos, ¿no? Es muy común que muchas personas canalicen su responsabilidad social a través de determinadas instituciones, ya sea a través de distintos grupos, clubes o formaciones barriales o centros de jubilados o lo que sea, ¿sí?, que hacen a esa actividad que es la ayuda desinteresada, que es la promoción del bien común, ¿sí?, y aquella colaboración que hacemos sin esperar, ¿sí?, ninguna recompensa, por supuesto, por aquello que ofrecemos o damos. ¿Y por qué lo voy a relacionar con el tema de discapacidad? Porque hoy en día advertimos, ¿sí?, no hoy, sino desde hace mucho tiempo, muchas instituciones de bien público, que son organizaciones no gubernamentales, que trabajan en materia de discapacidad, ¿sí? Hay muchísimas, ya sea en los distintos campos, ya sea en materia de rehabilitación, en materia de empleo, en materia de reinserción o capacitación para aquellas personas que tienen una discapacidad y que no tienen herramientas propias y que el Estado no llega para poder darles determinadas herramientas para poder trabajar, o las distintas, ¿sí?, actividades que están vinculadas con la discapacidad. Y yo me permito mencionar algunas, ¿sí?, que seguramente ustedes van a conocer, si no, las voy a mencionar. Son organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de discapacidad. Por ejemplo, la Fundación DISCAR. Esta Fundación DISCAR es una fundación que trabaja para incluir a aquellas personas con discapacidad intelectual en la sociedad y el desarrollo de sus capacidades. Me parece muy importante la labor de la fundación esta DISCAR, es un poco reconocida, y ven que trabajan algunas problemáticas particulares de las personas que tienen discapacidad intelectual. Después encontramos otra que es muy famosa, que se llama ALPI, no sé si alguno la conoce, ALPI. ALPI es una sociedad, o una asociación, mejor dicho, un instituto, que trabaja en temas de diagnóstico, tratamiento, investigación y también en docencia de algunas patologías neuroortopédicas para la rehabilitación del paciente, ¿sí? También encontramos una asociación que se llama ASDRA, que trabaja con personas con síndrome de Down, ¿sí?, que da determinadas herramientas, ¿sí?, para que la persona con síndrome de Down, que por supuesto es una discapacidad mental, ¿sí?, tenga la posibilidad, por supuesto, de educarse, formarse y hasta trabajar, ¿sí? De hecho, hay algunos programas del Estado donde se incorporan personas que tienen síndrome de Down, y con muy buen resultado, ¿sí?, porque son personas que trabajan muy bien, que armonizan con sus compañeros de trabajo y no generan ningún tipo de problemática y cumplen perfectamente todas las cuestiones que se le instruyen. Y por supuesto le permite el trabajo un medio para poder realizarse. Hay otra asociación también muy importante que es conocida, que es SILSA, no sé si la reconocen, esta asociación que se llama SILSA, ¿sí?, trabaja con personas también marginados y también con personas con discapacidad, ¿sí? O sea, trabaja con personas que son vulnerables socialmente y también con personas con discapacidad. EMA es una asociación también muy conocida que trabaja la problemática de esclerosis múltiple. No sé si le suena, Esclerosis Múltiple Argentina. Esta entidad, por supuesto, también está en una fundación muy conocida que se llama Fundación PAR. Esta Fundación PAR lo que hace es promover la inclusión de las personas con discapacidad y promover la sociedad, la igualdad de oportunidades a las personas que tienen cierta discapacidad.
También encontramos, por supuesto, una fundación Rumbos, una asociación que se llama Olimpiadas Especiales Argentina. ¿Te suena esta asociación? Lo que hace la Asociación de Olimpiadas Especiales Argentina es una asociación que tiende a dar medios necesarios para que los deportistas que compitan ¿sí?, en las Olimpiadas, las Paralimpiadas, mejor dicho, tengan medios necesarios para su entrenamiento y para poder viajar y entrenarse en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Y bueno, hay muchas, como yo les mencionaba, hay muchas entidades, organizaciones que trabajan distintas problemáticas de discapacidad. ¿Y por qué lo planteo yo, el tema este de la discapacidad y de las organizaciones gubernamentales? Porque indudablemente desde el Estado no es suficiente, por más que haya agencias nacionales de discapacidad, que haya secretarías a nivel provinciales o a nivel municipales, ¿sí? La obra o el presupuesto o la orientación del Estado muchas veces no es suficiente para todas las personas que... ¿sí? Ah, ¿se corta? ¿Me están escuchando bien? Recién me dijo una persona que se cortaba, ¿no? Bueno, entonces yo les decía... Ah, sí, ah, perfecto. Bueno, yo les decía lo siguiente, que da la sensación, ¿sí?, que las políticas públicas, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel municipal, no son suficientes para cubrir todas las problemáticas que padecen las personas que tienen capacidades diferentes. Ya no vamos a hablar de discapacidad, sino vamos a hablar con capacidades distintas o diferentes. Y por supuesto, observamos un gran déficit en materia de educación, en materia de formación, en materia de empleo, en materia de salud, en materia de acompañamiento terapéutico y en las distintas cuestiones que hacen a la persona con capacidad diferente, ¿no? Y es importante que las organizaciones no gubernamentales, que las hay muchas, ¿sí?, ¿sí?, formulen iniciativas privadas o públicas a través de grupos de gente que se unan y se asocie para poder trabajar y pueda ser un vehículo para colaborar y contribuir a la rehabilitación de la persona que tiene una capacidad diferente, a la posibilidad de tener la posibilidad de poder emplear a una persona que tiene una capacidad diferente, y por supuesto también a trabajar algunas otras problemáticas, ya sea desde el punto de vista arquitectónico o hasta el punto de vista de la seguridad social. Y también es fundamental con respecto al ejercicio de derechos. Cuando el Estado, ¿sí?, niega, obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos que la propia norma reconoce a las personas con discapacidad, ¿sí?, las ONG tienen un rol fundamental a los efectos de peticionar ante las autoridades, plantear acciones judiciales, ¿sí?, y poder asegurarles, ¿sí?, el ejercicio de esos derechos que tanto la ley como por supuesto la Constitución y las normas de carácter internacional, ¿sí?, le aseguran a las personas con discapacidades distintas. Bueno, esa es un poco para mí la importancia de lo que es la normativa, las ONGs o la importancia del tercer sector y principalmente la importancia del tercer sector en materia de discapacidad. Y por supuesto, esto tiene que ver también, obviamente, el porqué de la Fundación FRIBE, ¿no? Bueno, no sé si está presente Juan Pablo, pero bueno, la Fundación FRIBE, cuando nace y se constituye, ¿sí?, se advierte, la Fundación FRIBE que yo menciono es una sigla, por supuesto, ¿sí?, y se llama la Fundación de Centro de Rehabilitación Belle Époque, ¿no? Esta Fundación FRIBE tiene propósitos, por supuesto, para... Acá está Juan Pablo, sí. Bueno, Juan Pablo Federico es el actual presidente de la Fundación FRIBE y es uno de los grandes promotores de esta iniciativa, ¿no? Indudablemente, la actividad que desarrollaban a partir de la sociedad o del centro de rehabilitación entendían ellos que debía ser complementado por una obra de bien común, ¿no? Ellos entendían que la mejor forma era institucionalizar todas las iniciativas sociales, las iniciativas benéficas, ¿sí?, que inspiraban a la gente de la conducción de la empresa, como así también a su personal. Y empezaron a desarrollar determinadas acciones y se formaron a través de la constitución de esta fundación. Y después,
de esto, empezaron a trabajar muchas iniciativas en la localidad de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con el tema de la discapacidad. No sé si Juan Pablo, vos querés hacer también la presentación y aprovechar para hacer la presentación formal de la Fundación, pero un poco hemos conversado durante mucho tiempo y que son ideas a copiar, ¿no? A veces, obviamente, mucha gente colabora, contribuye con determinadas obras de bien y lo hace de manera reservada, privada, porque por supuesto a veces no es importante mostrarse con este tipo de iniciativas, ¿sí? Pero lo importante también es que a veces yo le decía a Juan Pablo y a todo el grupo de CRIBE, que lo importante también es que estas actividades que hace esta fundación, o muchas otras que son de mucha importancia, es importante que se muestren porque son dignas de ser imitados por los demás. Y son dignas también de que nos sumemos a los esfuerzos colectivos y trabajemos, ¿sí? Cada uno de su lugar para que estos temas como la discapacidad, o otros que también son sumamente importantes y relevantes para la sociedad, tengamos un compromiso no solamente públicos y no declamativo, es decir, no nos quejemos de las cosas que nos pasan, ¿sí? Y no nos conformemos con lo que pasa, sino que hagamos todo aquello posible que esté a nuestro alcance, ¿sí? Y movilicemos los intereses colectivos, por supuesto, por aquellas personas que lo necesitan. Y este era el mensaje que yo quería dejar con esta presentación, es no solamente plantear las normas, ¿sí? Que son bastante escuetas, sino que además plantear la importancia de las ONG y las importancias de las ONG en temas de discapacidad, que lo son y lo son muchos, y por supuesto hacer una presentación, obviamente, de la Fundación FRIBE. No sé si Juan Pablo querés agregar algo a esto, ¿sí? Y después damos lugar a las preguntas o a las reflexiones que puedan hacer los demás. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Gracias, Nicolás, por la presentación. La verdad que extremadamente interesante y sobre muchísimos temas que la mayoría no conocemos y no son temas de agenda, como se les suele decir, pero son muy importantes. Así que te agradezco muchísimo por la presentación, fue muy, muy interesante. Le agradezco a todos los que se hayan sumado. Ojalá que cada vez seamos más en este ciclo de charlas que vamos a comenzar. La idea de esto es darle difusión a las herramientas que hay para las personas con discapacidad y que puedan generar esa meta que tenemos nosotros en FRIBE, que la persona con discapacidad pueda integrarse a la sociedad sin ningún tipo de inconveniente y con todas las opciones que hayan. Así que eso es lo que tratamos de hacer desde la Fundación. Y gracias a todos por haber participado en la charla y bueno, ojalá que nos podamos ver pronto. Bueno, muchas gracias y bueno, saludos para todos y que tengan buenas noches. Y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.